El turno del silencio en la madrugada. Soy taxista desde hace muchos años y siempre creí que lo peor de la noche eran los borrachos, las discusiones por el cambio o las peleas en las esquinas oscuras. Pero aquella madrugada aprendí que hay algo mucho más profundo y perturbador escondido en las calles vacías, algo que respira en los huecos del asfalto y espera a los que, como yo, seguimos conduciendo cuando el mundo duerme. Todo comenzó cuando acepté un viaje en una avenida casi desierta, una avenida que conozco de memoria porque la recorrí miles de veces, pero esa noche se sentía distinta, pesada, como si el aire estuviera cargado de un silencio espeso. Un hombre alto levantó la mano y subió al asiento trasero sin decir palabra. Y aunque intenté preguntarle a dónde quería ir, tardó unos segundos en responder con una voz que sonaba lejana, como si viniera desde un pozo profundo. Dijo el nombre de un barrio que hacía años no visitaba, un lugar del que muchos colegas hablan en susurros, porque allí ocurrieron tragedias que nadie quiere recordar. Yo respiré hondo y arranqué, tratando de convencerme de que era solo otro pasajero, otra tarifa más antes de regresar a casa. Pero a medida que avanzábamos, empecé a notar detalles que no tenían sentido. El espejo retrovisor devolvía su rostro borroso, como si el vidrio no pudiera enfocar su figura. Y cuando pronuncié algunas palabras para romper el silencio, él respondió, llamándome por mi nombre, un nombre que jamás le había dicho. Sentí que el corazón se me apretaba en el pecho y fingí tranquilidad, pero mis manos temblaban sobre el volante. Él comenzó a hablar de los taxistas. Dijo que los que trabajamos en la madrugada somos los guardianes invisibles de la ciudad, testigos de sus heridas, de sus secretos, de sus muertos. Contó que también había sido taxista y que una noche, después de recoger a un pasajero en esa misma avenida, nunca llegó a su destino. Dijo que el motor se detuvo, que las luces se apagaron y que nadie lo encontró hasta el amanecer, inmóvil, con el rostro apoyado en el volante y la mirada fija en un punto del vacío. Yo sentí un frío brutal recorriéndome la espalda. Intenté girar hacia una avenida principal, pero las calles parecían repetirse como un laberinto que se cerraba sobre nosotros. Y aunque doblaba una y otra vez, siempre terminaba frente al mismo paredón húmedo cubierto de sombras. Él sonrió sin alegría y murmuró que ese era el lugar exacto donde había quedado atrapado, un lugar del que solo podía salir cuando alguien más tomara su lugar. La radio comenzó a emitir un ruido grave, como un murmullo antiguo, y juraría que escuché mi propio nombre respirado entre interferencias. El pasajero se inclinó hacia adelante, tan cerca que pude sentir un olor a tierra mojada, y me susurró que los taxistas no elegimos a quien llevamos. A veces ellos nos eligen a nosotros. Dijo que la ciudad cobra un precio a quienes la recorren demasiado tiempo, un precio que se paga en silencio, en soledad, en el asiento del conductor. Yo quise frenar, pero el pedal estaba rígido
y el motor seguía encendido sin avanzar, atrapado en un punto inmóvil del mundo. Entonces, él apoyó una mano helada sobre mi hombro y me dijo que había llegado su momento de partir y que alguien debía quedarse al volante para que el camino nunca se detuviera. Cerré los ojos y grité, jurando que no iba a aceptar ese destino, que no iba a entregar mi vida a una sombra que hablaba como un recuerdo. Cuando los abrí, el asiento de atrás estaba vacío, el motor apagado y el silencio era tan profundo que parecía un abismo. Estaba solo frente al mismo paredón, con el corazón golpeando como un tambor desesperado. Logré encender el auto y escapé sin mirar atrás. Pero desde esa noche algo cambió para siempre. Cada vez que conduzco en la madrugada, siento el asiento trasero hundirse apenas, como si alguien volviera a sentarse en silencio, y escucho un susurro que roza mi oído y repite con una calma terrible: los taxistas no abandonan la noche los reclama, y tarde o temprano todos pagamos nuestro turno final. La sombra que pidió destino desconocido. Yo siempre pensé que manejar un taxi era simplemente un trabajo solitario, una rutina de calles repetidas, rostros anónimos y conversaciones breves que se disuelven en el aire. Pero aquella noche comprendí que algunas historias nacidas en los asientos traseros no son inventos, son advertencias que nadie quiere escuchar. Yo venía de una jornada larga, exhausta, y estaba a punto de terminar cuando vi a alguien parado en una esquina vacía, bajo una luz amarillenta que parecía latir como un corazón enfermo. Levantó la mano lentamente, y aunque algo dentro de mí gritó que siguiera de largo, detuve el auto, porque nosotros los taxistas aprendemos a ignorar el instinto cuando el cansancio manda. La figura subió sin hacer ruido, se sentó detrás de mí y cerró la puerta con un golpe seco que retumbó más de lo normal. Sentí un olor frío, antiguo, como de sótano húmedo. Le pregunté el destino y su voz apareció tarde, arrastrada, pronunciando el nombre de una calle que no escuchaba desde hacía años. Una calle asociada a rumores, accidentes, tragedias que los colegas mencionan en voz baja mientras toman café de madrugada. Yo tragué saliva y arranqué, diciéndome que solo era un viaje más. Pero a los pocos metros noté que algo no encajaba. El espejo retrovisor devolvía una sombra indefinida, como si el pasajero no tuviera un rostro completo, y cuando intenté hablar para aliviar la tensión, él respondió usando palabras que nadie sabía sobre mí. Recuerdos de noches antiguas, turnos interminables, calles que recorrí cuando era joven. Sentí que el corazón me golpeaba con fuerza. Él comenzó a hablar de los taxistas con un tono grave, casi reverente, diciendo que somos los únicos que cruzamos la frontera invisible entre la ciudad que todos ven y la otra ciudad, esa que existe solamente cuando el silencio se vuelve demasiado pesado. Dijo que había sido taxista
que la noche lo había reclamado durante un último viaje y que desde entonces vagaba buscando a alguien que completara el trayecto que él jamás pudo terminar. Yo intenté mantener la calma, pero el motor empezó a vibrar como si el auto temblara de miedo junto conmigo. Las calles se volvieron irreconocibles, se repetían como un círculo interminable, y aunque doblaba una y otra vez, siempre regresábamos al mismo puente oscuro sobre un descampado sin luces. Él rió sin alegría, una risa hueca, y murmuró que allí lo habían encontrado muchos años atrás, aún al volante, con los ojos abiertos, atrapado entre el camino y la sombra. Intenté frenar, pero el pedal estaba duro como piedra. La radio se encendió sola y comenzó a emitir un murmullo profundo, un coro de voces que parecían susurrar mi nombre. El pasajero se inclinó hacia adelante y sentí su aliento helado rozando mi cuello. Dijo que los taxistas que permanecen demasiado tiempo en la noche se vuelven parte de ella, que tarde o temprano la oscuridad reclama un conductor nuevo para mantener vivo el trayecto eterno. Yo grité que no, que yo no quería formar parte de ese destino maldito, que solo era un hombre cansado intentando ganarse la vida. Él respondió con un susurro que atravesó mi pecho como una aguja, diciendo que nadie sale ileso del último viaje, que alguien siempre debe quedarse para que el camino no se detenga. En ese instante, todas las luces del auto se apagaron y el mundo quedó sumido en una negrura espesa. Sentí una mano fría apoyarse sobre mi hombro. No era humana, era rígida, pesada, como si perteneciera a algo antiguo. Cerré los ojos con desesperación, recé sin palabras, y cuando los abrí el asiento trasero estaba vacío. El motor estaba apagado y el taxi inmóvil en medio de un páramo silencioso, sin señales de la ciudad alrededor. El olor a humedad seguía allí, pegado a mi piel, como una marca. Logré encender el auto con manos temblorosas y escapé sin mirar atrás, jurando no volver jamás a conducir de madrugada. Pero mentí. La necesidad me obligó a regresar a las calles, y desde entonces, cada vez que la noche se vuelve demasiado quieta, siento el asiento trasero hundirse apenas. Escucho un susurro que respira en mi nuca y repite con una calma terrible: el camino no terminó. Tu turno todavía no ha sido pagado. Y cuando llegue el verdadero último viaje, nadie podrá salvarme del destino que la noche guarda para los taxistas. La guardia eterna del asiento trasero. Yo nunca fui una persona supersticiosa. Siempre creí que los relatos de los taxistas eran solo exageraciones para pasar el tiempo durante las madrugadas largas. Pero ahora, mientras cuento esto con la voz temblando y las manos todavía sintiendo el frío del volante, puedo jurar que lo que viví no fue un sueño ni una alucinación. Fue real, tan real como el asfalto que cruje bajo las ruedas.
Aquella noche acepté seguir trabajando más allá de lo habitual porque necesitaba el dinero y la ciudad estaba desierta, envuelta en una calma espesa que parecía observarme desde cada esquina. Yo iba conduciendo sin rumbo fijo cuando vi a una mujer parada bajo una luz amarillenta, con la cabeza inclinada y el cabello pegado al rostro como si acabara de salir de la lluvia. Levantó la mano con un gesto lento y subió al taxi sin mirarme, y desde el primer segundo sentí algo extraño, como si el aire dentro del auto se hubiera vuelto pesado, denso, imposible de respirar con normalidad. Le pregunté a dónde quería ir y su voz salió apagada, casi susurrada, diciendo el nombre de una calle que hacía años no figuraba en ningún mapa. Una calle que yo solo había escuchado mencionar en viejas charlas de bar, cuando los colegas hablaban de zonas que preferían evitar. Yo intenté bromear para calmarme, pero ella no respondió, y en el espejo retrovisor su rostro aparecía desenfocado, como si el vidrio se negara a retener sus facciones. A medida que avanzábamos, la ciudad empezó a cambiar. Las luces parecían más lejanas, los edificios más altos y torcidos, y las calles se alargaban como pasillos interminables. Sentí que el motor vibraba de una forma extraña, como si el auto también tuviera miedo. La mujer me habló de repente, sin mirarme, diciendo que los taxistas somos los últimos en escuchar los secretos de la noche, que cargamos almas, recuerdos, silencios y culpas. Dijo que ella había viajado muchas veces en taxis buscando regresar a su casa, pero que nunca nadie la había llevado hasta el final del camino. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Quise frenar, pero el pedal estaba duro, y al mirar por la ventana me di cuenta de que las calles ya no eran las mismas. Eran sombras que se repetían una y otra vez, como si estuviéramos atrapados en un círculo que no tenía salida. La radio se encendió sola y comenzó a emitir un murmullo ronco, y entre ese ruido juraría que escuché respiraciones que no eran las mías. La mujer inclinó la cabeza y dijo que yo había sido elegido porque llevaba demasiado tiempo recorriendo la ciudad, demasiado tiempo viendo cosas que nadie debía ver. Dijo que los taxistas que cruzan cierta frontera de cansancio y soledad quedan marcados, y que tarde o temprano la noche pasa a cobrar su deuda. Entonces apoyó una mano helada sobre el respaldo de mi asiento, tan cerca de mi cuello que sentí un frío profundo clavarse en la piel. Yo grité que no quería escuchar más, que solo era un trabajador, que no había hecho nada para merecer aquello. Ella respondió con un susurro que parecía salir de todos los rincones del auto al mismo tiempo, diciendo que nadie vuelve del último viaje sin dejar algo atrás, sin entregar su lugar. En ese instante el motor se apagó sin aviso, las luces murieron y el auto quedó inmóvil en medio de un descampado que no reconocí. Cuando miré al espejo, el asiento trasero estaba vacío, pero el olor a humedad y tierra seguía allí, como una presencia invisible pegada a mi respiración. No sé cuánto tiempo permanecí quieto.
con el corazón golpeando como un tambor desesperado, hasta que logré encender el taxi y escapar, temblando como un niño perdido. Desde aquella noche no puedo dormir tranquilo. Cada vez que conduzco de madrugada, siento el asiento trasero hundirse apenas, como si alguien invisible volviera a sentarse en silencio, y escucho un murmullo que roza mi oído y repite con una calma aterradora: los taxistas nunca viajan solos. La noche siempre vuelve por ellos. Y algún día, inevitablemente, alguien tendrá que ocupar mi lugar al volante.